Buenas tardes. El Buenas día de tardes. hoy nos encontramos con el señor Renzo Colombo Selva para entrevistarlo sobre su vida escolar y laboral. Ok. ¿En dónde naciste? In Montalciata, provincia di Vercelli, adesso provincia di Biella, Italia. 27-03-1945. ¿En qué escuela estudiaste? Estudié la primaria Pueblo di Montalciata, luego la secundaria en seminario, secundaria y gimnasio. Y luego pasé a la escuela profesional, siempre en Biella, en el Instituto Técnico Quintino Sella. 5 años en seminario y 4 años en el colegio Don Bosco. ¿Y ese fue el Don internado? Giovanni Bosco. Internado en los dos casos. ¿Y Son 9 años en total de internado. ¿Y por qué tus padres tomaron la decisión de llevarte a esa escuela? Porque inmediatamente después de la guerra no había muchos recursos y lo más factible fue eso, exactamente. ¿Cómo era el funcionamiento del internado? O sea, ¿cómo funcionaba? Internado, había mucha disciplina, mucha dedicación al estudio, pero lo más interesante que se aprecia en los años después fue exactamente la educación a la disciplina. Entonces, hora de levantarse, 6:30 de la mañana, aseo personal media hora, luego a misa todos los días, 1 hora, luego recreo, media hora, enseguida desayuno y a las 9 se empezaban las clases, hasta las 12, como se acostumbra ya en Italia. De 12 a 1 la comida, de 1 a 2, 1:30 otra vez recreo, luego media hora para prepararse a las siguientes clases que iban del 3 a 5 de la tarde. A las 5 de la tarde había merienda, media hora, a las 6, digo en total 1 hora porque media hora de recreo y suma prácticamente 1 hora, de 6 a 8 tareas y estudios, a las 8 cena, de 8 a 8:30, y luego de 8:30 a 9 recreo, y a las 9 a dormir. Entonces supongo que eran muy estrictos en ese lugar. Como digo, la disciplina, algo indispensable para conducir una buena vida. ¿Y estabas todos los días ahí? Claro, internado, domingo inclusive. Pero me refiero a cuando salía, o sea, había momentos en los que te ibas. Había un día en la semana para salir, total de 2 horas, y era el jueves en la tarde, que no había clases, sino se salía un par de horas, se regresaba, después, claro que todos los días también se recitaba el rosario.
Y no, en las vacaciones salías de ahí. ¿No te ibas a Vacaciones otra en parte? práctica no había, nada más las vacaciones de verano, que tenían una duración, al menos en aquel entonces, alrededor de 3 meses, 2 meses y medio, 3 meses. Pero durante el año no había vacaciones. Los 3 días de la Semana Santa, el día de Navidad y el día después, y era todo lo que era de vacaciones. Claro, el domingo no había clases. Y tú te ibas a tu casa en esos... Nunca. Se pasaba todo el año hasta que llegaran las vacaciones. Por eso en las vacaciones te ibas a tu casa. Las vacaciones iba a la casa, desde luego, y se seguía de todos modos por parte del cura del pueblo una instrucción, vamos a decir, de vacaciones, pero siempre estudiando algo, haciendo tareas. Y un día que no había clases, que hacían en el internado, o sea, como sábado o domingo. El sábado en la mañana había clases, en la tarde había visita de los familiares con duración de 2 horas máxima, igual el domingo. Entonces los familiares, la mamá, el papá o varios, podían ir a visitarte en el lugar. Tus padres te visitaban los domingos, ¿o no? No era tan frecuente por varias razones, dificultades, como dije antes, del inmediato después de la guerra. Entonces no había mucha comunicación. Venía una vez al mes mi mamá a visitarme en modo particular, en bicicleta, echándose 20 kilómetros de ida y otro tanto de regreso. ¿Qué clases, o sea, qué materias les daban? Las materias clásicas del liceo clásico incluye italiano, historia, latín, francés, matemáticas, en general lo que recuerdo esto es aparte la parte religiosa, ¿no? ¿Qué fue lo que decidiste estudiar cuando, o sea, en tu carrera? En mi carrera, por medio de un primo lejano, en una visita en la casa durante las vacaciones, estuvimos platicando de lo que él hacía. Era diseñador teórico textil, o sea, diseñando no trajes, sino los dibujos de las telas. Y siendo la zona de Biela una zona particularmente dirigida a los Casimires, entonces esto es lo que él hacía. Y en la plática me fue explicando bien, me fui un poquitito a la vez enamorando de este asunto. Y es lo que decidí. Entonces salí del seminario, entré en la escuela técnica que mencioné para aprender este oficio. Entonces, tus padres no influyeron en que tomaras esa decisión de... En absoluto. Dejaron plena libertad. ¿Cuál fue tu primer trabajo después de salir de Mi primer trabajo, estudiar? me empleé en una oficina, es más bien en un taller mecánico, como almacenista.
es donde aprendí a conocer varios elementos mecánicos, tuercas, tornillos, etcétera, todo lo pertinente. Duré 6 meses y luego, a través de este primo lejano que te dije, entré en una fábrica textil cuyo nombre aquel entonces, porque después ya cerró, era Bozzalla y Lesna. El señor, mi primo, hacía dibujos primero y también tejidos para el ejército, la marina y la aviación. Y eran tejidos especiales, de pura lana naturalmente, para verano y para invierno. Porque el invierno allá es un poquitito más cruel que aquí, al menos en Celaya. ¿Y por qué duraste 6 meses, nada más? Porque exactamente tuve la oportunidad de entrar en una fábrica que se dedicaba a hacer por lo cual yo había estudiado, lo que me gustaba, y me gustó toda la vida, me sigue gustando además. ¿Y tienes algún trabajo actualmente relacionado a eso? Mira, mi experiencia de trabajo fue, después de trabajar ahí 2 años en Italia, por medio de un anuncio en el periódico, hubo la posibilidad de llegar en México, en la negociación fabril de Soria, muy cerca de Celaya, entre Celaya y San Miguel de Allende, que es una fábrica textil de Casimires. Fue por medio de unos italianos, una pareja italiana que ya había vivido y trabajado en esta fábrica. Entonces fui contratado y me vine en México en el 1970, el 18 de mayo. Una experiencia bellísima, por el cambio, sea de panorama, de ambiente, realmente bonito. Y me quedé hasta que me pensioné, ahí en esta fábrica, con diferentes rangos, o sea, de diseñador a gerente y luego director general. ¿Y fue una decisión difícil venirte a vivir a México? Bueno, el contrato fue por 6 meses. Si no me hubiera gustado, hubiera regresado. Pero sí me gustó mucho. Y me gustó mucho particularmente porque había tenido yo experiencias en Italia de una burocracia exagerada. Encontré en México un país libre, muy bonito, la gente hermosa, en el sentido muy acogedora, alegre y contenta. Esto me encantó. ¿Y qué pasó con tu familia cuando te viniste esos 6 meses que dijiste al principio? Bueno, o sea, me quedé los 6 ¿cómo reaccionaron? Bueno, no, claro que es un paso muy difícil en modo particular para los papás, los abuelos, toda la gente que te está cerca, que te estima, que te quiere, te ve joven y salir. Todo lo que puede reservar el futuro no se sabe, entonces es algo que angustia. Pero antes de venirme, me casé con mi esposa María Teresa unos 4 meses antes. Entonces ya la dejé en Italia, esperando una bebé que conocí un año después. Cuando ya me avisaron que había nacido,
Entonces yo regresé por ella, por las dos, y todos venimos en México. Y aquí nos quedamos todo este tiempo, naturalmente con visitas frecuentes, cada año, cada 2 años, dependiendo cómo se podía, a Italia, a los papás que siempre estaban de todos modos no descontentos, no, porque uno decide su vida y si le va bien, son contentos también, pero la separación siempre provoca algo de dolor. ¿Y viajabas mucho con...? He viajado muchísimo en varias partes del mundo. También una experiencia que tuvimos como familia. A los 6 años de estar en México, mi mamá tiene un accidente en el campo y se quebró 2 vértebras. Entonces tuvo que estar encamada 6 meses seguidos. Pero no había nadie que pudiera ayudar más que María Teresa, mi esposa. Entonces se regresó, echándose un viaje en aquel entonces, 1976, echándose un viaje sola, con una niña, la primera ya tenía 6 años, 7, más bien, 6 o 7, ni se bien la cuenta, 6 años. 6 años y la segunda que había nacido aquí en México, Erika, y esperando la tercera. Entonces se echó un viaje bastante pesado con 2 y media niñas y solo. Yo regresaba a Italia para ayudar y regresaba a México para hacer el muestrario, para poderlo presentar a los clientes, esto 2 veces al año, hasta que en una de estas, ya hasta el final, después que mi mamá ya estaba bien, ya se había recuperado, tuve un contrato por medio de una compañía suiza para irme a Irak 1 año a trabajar. Fue en el 1979. Me quedé 1 año menos 2 días. Una experiencia bastante negativa, pero al fin una experiencia, un modo de vivir incomprensible por un europeo y hasta un mexicano, yo creo. Por suerte que había vivido en México, porque si no hubiera regresado a la casa el día después de que llegué. Tuve la suerte de salirme 2 días antes que empezara la guerra contra Irán, en el 79. En el 1979, el mes de, creo que fue en septiembre, 2 días antes pude escaparme. Ya se preveía que pasaba esto, pero las noticias internas por televisión en inglés había nada más noticias que ni siquiera mencionaban la guerra. Entonces todas, no digo falsas, pero por lo menos ocultando la verdad, ¿no? Después volví a México, siempre contratado por la misma compañía, y me quedé hasta la pensión, que fue en el 2002. Realmente trabajé hasta el 2006, pero el año de pensión fue el 2002.
¿Por qué dices que era muy feo vivir en Irak? Era un país árabe extremista. Se ha visto después cómo acabó Saddam Hussein, que era en aquel entonces el presidente, haciendo guerras por todas partes donde podía, comprando armas y peleándose con todo el mundo, buscando el poder absoluto. Interviene mucha religión entre sunitas y chiitas y se pelean. Bien, no sé a fondo por qué razón, pero es una de las razones por la cual no se soportan prácticamente aún hoy en día. Y la vida que había pobre gente que esperaba del gobierno casi todo, ¿no? Iniciativa privada prácticamente no había. Había en la misma fábrica en la cual yo fui contratado, era dependencia del gobierno, y había un trato, digamos, entre gobierno y ciudadano incomprensible, o sea, de despotismo, ¿no? Los obligaban prácticamente, mostrando una cara bonita, como para decir que querían que esta gente, los kurdos, porque donde fue en Arbil, que es en el Kurdistán iraqueno. Nada más para darte una idea, una ciudad de 13.000 habitantes, una ciudad que data del 400 antes de Cristo, la fundación de esta ciudad. En esta ciudad 13.000 habitantes y tenía alrededor como acorralados 20.000 militares. Y siempre había unos asaltos entre kurdos contra los militares, en particular en la noche, disparos, desórdenes continuamente. No puedes vivir bien en una nación así, yo creo, al menos yo experimenté no mucha satisfacción. ¿Y me podrías contar alguna experiencia que hayas tenido allá en Irak? En Irak, voy a contar una divertida porque de malas había demasiadas, ¿no? Fuimos un día, porque conmigo en esta fábrica había un alemán, un Pied Noir, que es un argelino francés. Luego llegó para el acabado un irlandés y yo. Éramos 4 extranjeros ahí. Pero en unas vacaciones breves nos fuimos, el alemán y yo, cerca de Bagdad, relativamente cerca de Bagdad, hay un lago, se llama Zartar Lake, dicho en inglés, donde fuimos un día y naturalmente con la pick-up que tenía nos atoramos porque había unas arenas movedizas y para salir de ahí tuvimos que poner unos lienzos largos de tela para poder sacar el vehículo. Llegamos a la orilla de este lago con un windsurf, donde más o menos aprendí a tener el equilibrio sobre
este patín largo, ¿no? Lo bonito es que me fui, una vez que pude más o menos equilibrarme, hacia el centro del lago, y después era hora de regresar. Y francamente no sabía cómo. Porque el aire soplaba hacia afuera y francamente no sabía cómo velear para que esto regresara. Hasta que caí varias veces en el agua, volví a subir, volví a caer, volví a subir, hasta que se me prendió el foco como tenía que manejar. ¿Cómo se llama la vela? ¿Vela? Sí, la vela. La vela, cómo orientarla para que lateralmente empujara, zigzagueando y llegar a la orilla. Fue divertido. ¿Qué más quieres saber? ¿A qué otras partes del mundo has viajado? Mira, fui a dar unas consultas en Argelia. Fui a dar unas consultas, aparte de todas las ferias textiles que hacen en varias ciudades, en modo particular de Europa. Fui en Argelia, fui en China, 15 días. Esto es debido a después de la pensión, y te voy a explicar en un momento. Fui a Canadá varias veces, fui a Chile, y después en China fui porque estaba trabajando después de pensionarme como freelancer para hacer el muestrario para una compañía en Estados Unidos cuyo nombre es Itochu Prominent. También estos me contrataron para viajar 2 veces al año. Me quedaba ya a tomar la idea de los artículos y dibujos que querían, los colores, lo veíamos juntos, luego regresando a la casa a escribir todo este muestrario, 250 dibujos, y enviarlos a China. Por eso fui a China, para explicar a ver cómo se tenían que interpretar. Y luego los chinos lo tejían, enviaban muestrarios a Estados Unidos, ahí se escogía, se mandaba el pedido y enviaban ya de regreso el traje hecho. Muchos trajes, no creas poquitos, muchos trajes. ¿Y hasta qué edad trabajaste? Pues sigo trabajando realmente, pero esto ya un poco más blando, pero así con tesón y con tiempo completo, vaya, hasta la edad de 73 años. Ahorita ya la tomo un poco más suave. Les toca a ustedes, jóvenes, prepararse bien y a trabajar duro. Y ahorita, ¿qué estás haciendo? Estoy pensando en algo muy futurista que de todos modos ya está prácticamente a la puerta, porque junto con otros 2 italianos, formamos una sociedad para rentar un programa muy, muy completo y complejo que nos permita hacer los dibujos en computadora, que permita a los fabricantes de trajes acudir a estos dibujos, poderlos realizar como tela
poderlos realizar como trajes. A los sastres igual, acudiendo a la misma fuente o a quien ya le surta el tejido hecho, para que llegue al consumidor final, el cual por medio se llama tótem, es una especie de televisor donde el individuo, el cliente se presenta, frente al cual se pone, se ve cómo es, y apretando un botón escoge cuál es el traje, la camisa, la corbata, todo lo que quiera que le guste, y se lo ve en este monitor, se lo ve puesto en su cuerpo. Así que se puede modelar y escoger varios para decidir cuál comprar. Y sin necesidad de ir a una tienda. Bueno, se supone que la tienda final debería tener esto, y seguramente si lo tiene va a tener mucho más acceso a clientes que otra que no lo tenga, ¿no? Pero no es necesario que se pruebe el traje físicamente. Se lo ve puesto y se supone que lo va a recibir en una semana, si es especial. Si es de lo común, es que a lo mejor ya tienen ahí, una vez puesto ya se lo puede comprar o volverlo físicamente, probar y comprar. Pero visto que a futuros hay mucha compra por medio de internet, yo creo que debe ser una buena opción. Y ya supongo que ya casi está listo. ¿O no, todavía falta mucho? Digo, ya casi listo. Claro que no es una cosita que se ha inventado en pocos meses. Es bastante largo, se está trabajando desde hace tiempo en esto, pero ya estamos espero yo que ya en este año, de aquí a fin de año, se pueda salir. Y esto va a tener carácter mundial, ¿no? Y se pagará una renta como se paga Netflix, por ejemplo, para tener todos esta secuela de programas. O sea, será como una aplicación. Así se puede ver, una aplicación. Bueno, muchas gracias. ¿Es todo? Bueno.